voy a tratar de sintetizar el contenido de la carta de la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos al Pueblo de Dios, que nos permite tomar el pulso a esta primera fase del sínodo sobre la sinodalidad, en 3 puntos principalmente. El primero es el de dar gracias a Dios por la hermosa y rica experiencia que acabamos de vivir. Una acción de gracias que se concentra sobre todo en la invitación del Papa Francisco a hombres y mujeres, que en virtud del bautismo han sido invitados a sentarse a la misma mesa para participar no solo de las deliberaciones, sino también de las votaciones en esta asamblea del Sínodo de los Obispos, que habitualmente estaba reservada solo a los obispos, sobre todo la votación. Habían participantes, oyentes, pero las decisiones las tomaban los obispos. En este caso se amplió a otros representantes, muchas mujeres. En segundo lugar, el contenido. ¿Qué se trató de hacer? De discernir lo que el Espíritu Santo quiere decir a la Iglesia de hoy, utilizando el método de la conversación en el Espíritu. Dice la carta, compartimos humildemente las riquezas y las pobrezas de nuestras comunidades en todos los continentes. En este sentido, hubo que hacer silencio para escuchar qué cosas o para discernir qué cosas. Nuestra asamblea tuvo lugar en el contexto, en primer lugar entonces, de un mundo en crisis, cuyas heridas y escandalosas desigualdades resonaron dolorosamente en nuestros corazones y dieron a nuestros trabajos una gravedad particular, sobre todo porque algunos de nosotros procedíamos de países en que la guerra hace estragos. A la crisis y en esta actitud de privilegiar el silencio para favorecer la escucha respetuosa y el deseo de comunión en el espíritu, se une la sed de unidad. Durante la vigilia ecuménica de apertura experimentamos cómo crece la sed de unidad en la contemplación silenciosa de Cristo crucificado. Por último, dice la carta, firmemente unidos en la esperanza que nos da su resurrección, le hemos confiado al Señor nuestra casa común, donde resuenan cada vez más con más urgencia el clamor de la tierra y el grito de los pobres. Aquí están entonces como concentrados los signos de los tiempos, y esto tiene una implicancia en esta misma tónica de escucha y discernimiento, que es la conversión pastoral y misionera. Hemos escuchado la llamada urgente a la conversión pastoral y misionera, porque la vocación de la Iglesia es anunciar el Evangelio, no centrándose en sí misma, sino poniéndose al servicio del amor infinito con el que Dios ama al mundo. Después de la acción de gracias, después del discernimiento de los signos de los tiempos, que se desplegarán evidentemente con más amplitud en el documento de síntesis, que saldrá en breve. En tercer lugar, la gran pregunta, ¿hacia dónde nos dirigimos a partir de ahora? Evidentemente, hay una segunda fase en octubre del 2024, pero hasta entonces la intención es que se pueda participar de manera concreta en la dinámica de comunión misionera que indica la palabra sínodo, que no se trata entonces de una ideología, sino de una experiencia enraizada en la tradición apostólica. Y esto se concentra sobre todo en la escucha, el escuchar a todos. Para avanzar en su discernimiento, la Iglesia necesita absolutamente escuchar a todos, empezando por los más pobres. Esto exige un camino de conversión que es también un camino de alabanza. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, lo que has ocultado a los sabios y entendidos, se lo has revelado a los más pequeños. Se trata de escuchar a quienes no tienen voz en la sociedad o se sienten excluidos, incluso por la Iglesia. La Iglesia necesita escuchar a los laicos, todos llamados a la santidad por su vocación bautismal, el testimonio de los catequistas, que en muchas situaciones son los primeros en anunciar el Evangelio, la sencillez y la vivacidad de los niños, el entusiasmo de los jóvenes, sus preguntas y sus llamadas, los sueños de los ancianos, su sabiduría y su memoria,
La Iglesia debe escuchar a las familias. A continuación, también, para continuar con este discernimiento sinodal, la Iglesia tiene que escuchar a los ministros ordenados, los sacerdotes, primeros colaboradores de los obispos, cuyo ministerio sacramental es indispensable para la vida de todo el cuerpo, los diáconos, cuyo ministerio significa la preocupación de toda la Iglesia por los más vulnerables. También debe dejarse interpelar por la voz profética de la vida consagrada, centinela vigilante de las llamadas del Espíritu, y por último también estar atenta a quienes no comparten su fe. O sea que el horizonte se concentra en la palabra escucha, actitud de escucha. Esto es lo que posibilita un seguir discerniendo los signos de los tiempos en ese marco de gratitud. Concluye con un texto del Papa, muy reciente, del 17 de octubre del 2015, el mundo en el que vivimos y al que estamos llamados a amar y servir, incluso en sus contradicciones, exige que la Iglesia refuerce las sinergias en todos los ámbitos de su misión. Este es precisamente el camino de la sinodalidad que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. La Virgen María, primera en el camino, acompaña nuestra peregrinación en las alegrías y en los dolores, nos muestra a su Hijo y nos invita a confiar. Él, Jesús, es nuestra única esperanza.